Lo importante es que no lo sabemos. Bueno, Me parece que ahora, si vos presentaste, dice cuánta gente hay viendo. sí, Justamente, por eso. Y decía cero. Las últimas Ah, ahí va, clases. ahí va. Buen público. Está bien. bueno, entonces arranca la clase ¿Arrancamos? práctica. Vamos a estar viendo cosas sobre DFS y BFS que lo va a dar Fede. Y después yo voy a cerrar con dos ejercicios. Voy a dar un ejercicio tipo parcialito y un ejercicio tipo final. Chan, chan, chan. Así que, Fede, haz lo tuyo. Muy bien. Ahí comparto. Ezequiel dijo la palabra clave, ¿no? Dijo parcialito y final. Ahí se prende la alarma y hay que prestar atención. A ver. Bien. Ahí se debería ya ver la presentación. La idea es repasar muy rápidamente sobre lo que explicó Martín, la teórica, BFS, DFS, y ver un ejemplo quizás práctico sobre grafos bipartitos. ¿Sí? Eh, Bien, hacemos un repaso, pero rapidísimo, porque básicamente Martín lo acaba de dar y hizo un seguimiento que fue muy claro, así que no lo vamos a volver a hacer. Recordamos nada más que BFS recorre por niveles, recorre en ancho, de adentro hacia afuera, y usa una cola. Y DFS va en profundidad, o sea, va lo más lejos que puede, y usa una pila. Básicamente lo que tenemos que tener en mente. Ambos son bastante sencillos de implementar, como mostró Martín. Y ya vamos a ver qué es un grafo bipartito. Un grafo bipartito que también se ve en discreta, puse la definición acá formal, que sería que dado un grafo con ciertos nodos y aristas, se dice que es un grafo bipartito si existen dos subconjuntos U y B de nodos, tales que cumplan estas condiciones. Que la unión de U con B sea todos los nodos, o sea, que no haya ningún nodo que no esté asignado a algún subconjunto, que U con la intersección de B sea cero, o sea que no hay un nodo que esté en los dos subconjuntos, y para todo U1 y U2 pertenecientes a U, y para todo B1 y B2 pertenecientes a B, no existe ninguna arista U1, U2 o B1, B2. Más fácil, básicamente, es que no existan aristas entre dos nodos del mismo subconjunto, ¿sí? Que no se conecten entre sí. En resumen, y en otras palabras, es bipartito si puedo separar a todos los nodos en dos grupos, tal que no haya aristas entre nodos del mismo grupo. ¿Sí? Es bastante sencillo. Entonces vamos, por ejemplo, al primer caso. Caso muy difícil, de final. Este grafo, ¿es bipartito? Sí, perfecto. Sí, no, bárbaro. Están desaprobados los dos, porque hay que justificar. Falta un tal vez. Me parece la única opción. No, a veces. En la facultad se lo que enseñan es que la respuesta siempre es a veces. Bien, ¿por qué es bipartito? ¿Por qué no es? Depende. Bien, perfecto. Bien, ahí Francisco dice, propone dos subconjuntos. ¿Qué mejor forma de demostrarlo que básicamente proponiendo esos dos subconjuntos? Propone A y C y B y D. O sea, A y C los pinté en rojo y B y D los pinté en negro. Claramente es bipartito porque tengo los dos subconjuntos, el rojo y el negro, y no hay aristas entre dos nodos del mismo subconjunto. ¿Sí? ¿Está bien? Bien, si es bipartito es un sí o no. Sí, no hay interpretación, no es subjetivo. Bien, vamos con otro caso también, muy difícil. Este. ¿Es bipartito? Este no, perfecto. ¿Por qué? Lo mismo. No importa si sí o no, sino la justificación. Todos están con todos. Bien. Bien, están todos. No hay dos grupos posibles.
Bien, ¿y cómo saben que no hay dos grupos posibles? Porque todos los nodos se conectan entre sí. Pero yo puedo tener, por ejemplo, un grafo de dos nodos con una arista entre sí y están todos conectados con todos y es bipartito. No alcanza esa justificación. Bien, a ver, Cristóbal dice, tomamos, por ejemplo, un vértice y los otros que quedan siempre van a estar conectados. Y va un poco por ahí. Justamente para ver si es bipartito, yo puedo probar a hacerlo bipartito. Puedo pintar uno de un color, no sé, pongo rojo A, y digo, y bueno, los vecinos tienen que ser del otro color, porque si no, no puede ser bipartito, ¿no? Si pinto de rojo A, B y C van a tener que ser verdes. Pinto B y C y después me encuentro que B y C son los dos verdes y están conectados. Por lo tanto, no hay forma de que sea bipartito, entonces no había manera. ¿Sí? Justo mira, los había pintado de esos colores. Bien, vamos con un caso más fácil. ¿Este es bipartito? Este hay que mirarlo más de cerca. Bien, muchos nodos. Sí, este grafo es muy pequeño. O sea, en una aplicación real este grafo es muy chiquito. A ver, Santiago dice no, ya con GCO no puede ser. O sea, este triangulito, a ver si... mira. Dice, estos tres no puede haber. Bien, y porque tengo un caso igual al anterior, o sea, puedo usar la misma demostración que en el anterior en este. Tengo el mismo caso, como acá en chiquitito. ¿Sí? Y en realidad tiene una propiedad de por qué me está pasando esto. ¿Sí? Bien. Felipe, no spoilers. Bien. Entonces, justamente eso, no puedo pintar los tres entre dos colores. ¿Está bien? Entonces, bueno, esto funciona bárbaro, pero tenemos que encontrar alguna manera de hacerlo automáticamente, ¿no? No podemos estar mirando todos los grafos. Bien. Nosotros lo que proponemos es llevarlo a otro problema muy conocido en la programación, que es coloreo, que es un caso particular de coloreo, y lo que vamos a hacer es vamos a decir que un grafo bipartito sí y solo sí se pueden pintar con dos colores. Igual que lo que veníamos haciendo, básicamente. Sí, nada más. Como dato, pero ultra de color, coloreo es un problema que busca la cantidad mínima de colores para pintar un grafo sin que dos colores compartan la arista, tengan la misma arista. Es un problema NP completo, pero no importa. No importa ahora, eso no. Fun fact. Bien, ¿cómo podemos ver si se puede pintar de dos colores? A ver, ¿cómo podemos hacer? Me gustó la pregunta de Nazarena. Guárdatela, la vamos a ver un poquito más adelante. Sí, ¿cómo puedo hacer? ¿Qué se les ocurre? Además, como que siempre enganchamos la práctica con la teórica y es como que ya lo tienen el algoritmo, ¿no? Ninguno va a decir como, qué sé yo, no sé, un hash. ¿Viste? Me gusta igual el hash, podemos hacerlo con un hash, pero no. Bien, Tomás dice, lo recorremos pintando por colores. En los casos que ya visitamos el nodo, comparamos el color que tiene con el que lo pintaríamos. Está bien, es una buena idea. O sea, básicamente lo vas recorriendo y vas pintando, y vas pintando el color que, nada, que dependiendo del adyacente anterior, hasta que o termines, y digo, si pudiste pintar todos, ganaste, era bipartito, y si en algún momento te encontrás que no, bueno, ahí no era bipartito. ¿Y cómo lo recorremos? In order. ¿Cómo podemos recorrer un grafo? Bien, ¿por qué con DFS?
¿Por qué no BFS? Muchas preguntas. ¿Por qué con BFS es mejor? Me gusta igual la comparación si BFS o DFS es mejor. Me parece que lo vamos a poder decir en un ratito, teniendo en cuenta algo que dijo Martín en su clase. El orden de complejidad de BFS y DFS, tanto en memoria como en tiempo, ¿cambia? No. Bien. Y los dos recorren el grafo. Entonces, con cualquiera de los dos lo podemos hacer. En el ejemplo yo lo voy a hacer con BFS, porque pintó, pero también podría ser con DFS, ¿sí? Después vamos a ver el ejemplo con DFS. ¿Con Random Walk podrías? Sí, sabes que sí, pero no convendría. No te conviene para nada. Pero sí, cualquier forma que te asegures recorrerlo todo, y ahí es importante que sea todo, va a funcionar. Bien. Bien, tenemos AFS. Tenemos un grafo que yo propongo, y vamos a arrancar por un nodo cualquiera. Tipo, literalmente cualquiera. Agarramos el primero que esté en la lista, no sé, da igual. Bien. Agarro A, y lo que vamos a hacer es, como es BFS, y yo hago muchas iteraciones por cada foto, vamos a pintar de rojo todos los adyacentes a A. Ahí está. Y ahí estoy como ahí recorrí todo el primer anillo, si se quiere, de A, ¿no? Pasando al segundo anillo, tenemos que pintar todos los adyacentes de E, K, D y B de verde. Sería el segundo anillo, si se quiere. Bien. Ahora deberíamos pintar. Por ahora pudimos hacer todo bien, no nos encontramos con ningún problema. Ahora deberíamos pintar con el color contrario, con el rojo, todos los adyacentes a M, L, G, C y N. Esto obviamente se va haciendo por iteraciones, no se pintan todos al mismo tiempo, como lo vamos a ver muy pronto, pero nada, para demostrarlo lo hago todo junto. Listo. Pude pintarlo. Anduvo todo bárbaro, terminó siendo bipartito. ¿Qué pasa si agregamos una arista? Bueno, si agregamos una arista, en el momento de pintar, como yo dije, no voy a pintar todos al mismo tiempo, sino que voy a ir pintando a medida que los voy recorriendo, exactamente igual que BFS. Supongamos que pinto primero F, reviso que puedo pintar F, todo bien, pinto H, reviso que puedo pintar H de rojo, y después cuando voy a pintar I, digo, lo tengo que pintar de rojo, porque es adyacente a C y C es verde. Pero también me encuentro que H también era rojo. Entonces ahí estoy en un problema, y ahí digo, no es bipartito, ¿sí? Básicamente, si me encontré un ciclo que tiene cierta característica, que me dice que sí, que no es bipartito, ¿sí? Bien, acá yo propongo un algoritmo, por supuesto que está hecho en Python, que es muy parecido al que usó Martín. Lo vamos a recorrer, pero es exactamente igual, salvo por, obviamente yo no voy a usar cosas que no me sirvan para ver si es bipartito, como por ejemplo, no sé, el padre, no me interesa reconstruir los ciclos, por ejemplo, los caminos, así que no lo voy a usar, ni tampoco, en vez de visitados, voy a tener un diccionario que diga el color de cada uno. Entonces, en vez de visitado que sea true or false, va a ser el color. No sé, que le puse verde a 1 y rojo 2. ¿Está bien? Lo que hago es, bueno, hago para todos los nodos, los pinto de color null, o sea, nada, los inicializo en negro, si se quiere, para seguir el ejemplo anterior, y agarro un nodo cualquiera. ¿Sí? Un nodo grafo, no sé, yo le puse grafo.vértice, es el primero, qué sé yo. No sé, el que más les guste, da igual. Y lo pinto de un color también, el que yo quiera, verde, para seguir el ejemplo. Creo la cola y lo encolo. Y ahí arranco todo el recorrido BFS que mostró Martín, ¿sí? Mientras la pila
la pila. Mientras la cola no esté vacía, voy a desencolar el nodo, que en la primera iteración va a ser el único que está en la cola, y voy a recorrer todos los adyacentes a ese nodo, ¿sí? Y voy a preguntarme, este adyacente, el color de este adyacente B, ¿es igual al color del nodo que desencolé? Si es igual, entonces yo ya sé que no puede ser bipartito. Obviamente en la primera iteración no va a pasar, porque hay uno solo pintado. Pero yo esto va iterando y va pintando. Si son del mismo color, fallé. Justamente es el caso que habíamos visto antes. Listo, no es, bueno, fallé, no fallé en realidad. No es bipartito y puedo retornar, ¿sí? No hay que liberar la cola, ni el diccionario, color, nada. Return false y ya está. Si no pasa eso, o sea que o es del mismo color, perdón, o es de otro color, o negro, o el otro, listo, me fijo si tiene un color. O sea, si no tiene color. Por eso comparo con null, que era mi color negro. Para ser más elegante, podría haber tenido acá el color negro e igualar a null. Entonces acá pongo negro y negro y queda mejor todavía. Bien, y lo que voy a hacer justamente es lo voy a pintar. Y voy a decir, a este adyacente le voy a pintar de rojo, si en el que estoy parado, en el que desencolé, es verde, y al revés. Le voy a pintar verde si en el que estoy es rojo. Y lo encolo. Y eso es todo, básicamente. Sí, pude recorrer, terminé el while. ¿Sí? O sea, recorrí todos los nodos. Y nunca entré acá. Bueno, entonces pude pintar todos, es bipartito. Anduvo bárbaro. Bien, bastante sencillo. ¿Qué problema tiene en qué caso este algoritmo no funciona? A ver. Es un caso que también mencionó Martín. Si hay varios componentes conexos. Bien, o yo arranco de un nodo, supongamos que hay más de un componente conexo, arranco en un nodo que está en un componente conexo y voy a recorrer BFS en ese componente conexo. Pero yo nunca reviso, o sea, voy a haber recorrido todo este componente conexo y voy a retornar true, pero nunca revisé los otros. ¿Está bien? Y debería revisarlo, ¿sí? Ahora más adelante voy a contar cómo hago. Primero mostramos cómo hacía con DFS, que el algoritmo es igual, pero veo es una pila en vez de una cola. Exactamente igual. Ni lo voy a recorrer porque, nada, es un recorrido DFS, es muy parecido. Bien, como dijimos, ¿qué pasa si el grafo no es conexo? Bueno, la definición es exactamente la misma y se puede encarar el problema lo mismo haciendo DFS o BFS por cada componente conexo. ¿Está bien? Lo que sí, como ha dicho Martín, hay que tener alguna manera de buscar los componentes conexos. ¿Sí? O, quizás no hace falta conocer todos los componentes conexos, sino que simplemente podemos ir teniendo los que no visitamos. O sea, hay muchas maneras que se me ocurren. Lo que sí yo agregué como una aclaración que es, ojo con no modificar el orden del algoritmo. Porque, ¿cuál es el orden del algoritmo? ¿De BFS o DFS? Asumiendo que no es una matriz de adyacencias. Bien, es B más C, o sea, porque justamente recorro todos los nodos, todas las aristas. Tiene lógica. Es lineal, ¿sí? Nosotros decimos que es lineal, no tiene nada al cuadrado, el logaritmo es lineal. Mucho cuidado en no romper la complejidad, ¿sí? Porque es muy buena la del BFS y DFS, ¿sí? Es un algoritmo lineal. Mucho cuidado con esto. Si muchas veces pasan los parciales, que quizás por algún detalle o alguna línea arruinan todo el algoritmo, ¿sí? Porque quizás en una línea recorren todos los nodos de vuelta o hacen algo así, o todas las aristas, y ya que les queda cuadrático y se arruina todo, y es una lástima. ¿Sí? Bien, ahora tenemos como unas preguntas. Si un grafo es conexo, ¿entonces es bipartito?
Es para ver si entendieron. No necesariamente, bien. ¿Cómo lo demostramos? Nada, una demostración. Fácil. El ejemplo que habíamos visto, el triangulito, era conexo. Perfecto, listo, lo dijo Felipe. El triangulito era conexo, no era bipartito. Y al revés, si un grafo es bipartito, entonces es conexo. Difícil, claro. Sí, sí. Yo sé algo que aprendí en discreta es, si quieren demostrar por la negativa, muestren un ejemplo donde no se cumpla. Por ejemplo, tengo un grafo muy de los más complejos, ¿sí? De esos que tengo solo dos nodos, sí, sueltos, no están conectados. No es conexo, pero es bipartito. Puedo pintar los dos de cualquier color y funciona. ¿Sí? Bien. La moraleja es que si es la relación entre bipartito y conexo no tiene nada que ver una cosa con la otra. Son conceptos nada que ver. Bien, si un grafo, ahora viene como lo más interesante. Si un grafo tiene ciclos de longitud impar, ¿entonces no es bipartito? Y ahí traigo como un montón de preguntas que había dejado para después. Claro, ahí va, ahí entró Felipe. Ahí va. Y estas se las voy a decir yo porque no es trivial. Y es que sí. Es condición necesaria. No voy a decir esos términos porque si no después no voy a ser tan riguroso. Pero si tiene algún ciclo de longitud impar, entonces no es bipartito. Y estamos seguros de eso. ¿Sí? Lo podemos demostrar, la verdad, ahora que lo pienso no es tan complejo. Ese sería el caso del triangulito. ¿Sí? Si el triangulito en vez de tener 3 lo paso a 5, nos va a pasar lo mismo. Si lo paso a 7, nos va a pasar lo mismo. ¿Sí? Si un grafo no tiene ciclos, entonces es bipartito. Claro, sí. O sea, es como el caso trivial, ¿no? O sea, es el caso más lindo para analizar. Bien. Si un grafo tiene ciclos pero longitud par, entonces sí o sí es bipartito. Uf, esa es tremenda. Si son todos pares, sí. Qué fuerte, ¿no? ¿Y cómo lo demostrás eso? Porque con el impar es un poco más fácil. Ojo, es solo ciclos de longitud par. Puede tener 1.000.000 de ciclos, pero solo de longitud par. Y se los voy a decir, claro, pero ustedes pueden mostrar un ejemplo, por ejemplo un cuadrado. Pero ese es un caso que funciona. No significa que funcione para todos los casos. ¿Sí? Acá no sirve un caso para demostrar que es verdadera. Cuando es falsa una afirmación, puedes demostrar un contraejemplo. Ahí es fácil. Cuando es que sí es verdadera, te dejas una demostración. Que en este caso no se los voy a decir yo también, porque no es trivial, y es que sí. ¿Sí? Si tiene solo ciclos de longitud par, entonces sí o sí es bipartito. ¿Sí? No lo vamos a pedir demostrar, obviamente. En discreta se nos va a pedir demostrar. Muy divertido. La verdad que lo digo de verdad, a mí me gusta. Nada, teoremas finales. Un grafo es bipartito sí, solo sí, no contiene un ciclo impar. Qué fuerte, ¿no? Sí, solo sí, es como condición necesaria y suficiente. Y un grafo es bipartito sí, solo sí, puede ser coloreado con dos colores, bueno, lógico. Y un árbol por su definición, es bipartito. Porque justamente un árbol, la definición es que, sí, es un grafo sin ciclos. Bien, ¿es importante que se acuerden estos teoremas? No. No, a mí me parecen muy divertidos y muy interesantes, pero no. Ustedes hacen DFS y BFS y anda bárbaro. Y si no hay dudas, me parece que respondí todas las que debía. A ver, avísenme si no, ¿eh? Ya terminamos. A ver, estoy revisando, había una. Había una pregunta que quizás ya se resolvió, que es, con encontrar un caso para el cual no cumpla, ¿ya puedo asumir que el grafo en su totalidad no es bipartito? Claro, porque asumo que cuando dicen un caso es esto, como el triangulito dentro del grafo grande. Y claro,
Si ya demostraron que en ese triangulito no se puede, ¿para qué seguir pintando? Si ya están seguros que ese triangulito ya se los arruinó. Bien, entonces estamos, ¿no? Ese, Estamos. muy bien. Ya deja de compartir pantalla. A ver, ahí dejo, ahí va. Bien. Bueno, estamos bien. ¿Con qué continuamos ahora? Voy a presentar una pestaña. Esta. Esta. Ahí va. Ok. Vamos a darle a presentar. Bueno, este es un ejercicio tipo parcial de algún cuatrimestre. Coincidentemente el mismo cuatrimestre en el que Mati se fue de viaje. Así que lo que tenemos del ejercicio es que Matías está en Barcelona y quiere recorrer un museo en particular y dice que su idea es hacer un recorrido bastante lógico, afirma el enunciado. Empezar por una sala al azar y luego ir a una sala adyacente a esta, luego a otra adyacente a la segunda y así terminar recorriendo todas las salas. ¿Sí? Si en algún momento se da cuenta que no tiene más salas adyacentes para visitar, simplemente vuelve por donde vino buscando otras salas adyacentes que aún no haya visitado. Hasta ahí todo muy lindo. Matías está seguramente disfrutando de Barcelona. ¿Y dónde está el ejercicio? Bueno, teniendo un grafo no dirigido, ¿sí? Que represente el mapa del museo, donde los vértices son salas y las aristas de B a W indican que la sala B y la sala W se encuentran conectadas, ¿sí? Por ejemplo, por una puerta o un pasillo, implementar un algoritmo que nos devuelva una lista con un recorrido posible de la idea de Matías para visitar todas las salas de ese museo representada por un grafo. El recorrido utilizado y el orden del algoritmo justificado. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Matías recorriendo el museo? ¿Sí? Aparece en una sala cualquiera al azar y dice, bueno, voy a ir a una adyacente. Y ahora que estoy acá, voy a ir a otra adyacente. Y ahora que estoy acá, voy a ir a otra adyacente. Y ahora que estoy acá, voy a ir a otra adyacente. Y cuando está en un lugar y dice, che, ya todas las adyacentes que veo alrededor ya las recorrí. ¿A dónde voy? Bueno, vuelvo por donde vine. Entonces voy levantando las miguitas de pan que fui dejando en el piso. Vuelvo por donde vine y me fijo si desde ahí de donde vine puedo recorrer una nueva sala. Si no, vuelvo de nuevo y me fijo si puedo recorrer otra sala y así. Bueno, bien. Como están diciendo ampliamente en el chat, es decir, dos personas, Cristóbal y Joaquín, eso suena a DFS. Dice Cristóbal y Joaquín afirma DFS sentenciando la ecuación. Bueno, ¿qué pasó? Matías efectivamente está haciendo un recorrido DFS o primero en profundidad, ¿sí? Desde donde está, trata de ir más profundo al museo buscando una sala nueva. Siempre que está en un punto, busca una sala nueva a partir de ese lugar, ¿sí? ¿Por qué el enunciado afirma que es un recorrido bastante lógico? Porque si una persona de repente quisiera hacer un recorrido por anchura, tendría que sacar los planos del museo y empezar a ver cómo hacer para que sea por anchura, ¿no? Un recorrido de FS sale por lógica. Y dice, bueno, yo voy y voy a una sala adyacente, si no la visité todavía, y voy a la siguiente adyacente, y si ya me quedé sin adyacentes, bueno, vuelvo por donde vine y busco otras, ¿no? Eso es lo lógico. Hacer un recorrido en anchura, decir, bueno, yo arranqué acá, así que me anoto las salas que son adyacentes a esta y recién cuando termine de visitar esas salas adyacentes, empiezo a visitar las salas que sean adyacentes a las adyacentes y así, ¿no? Es algo menos intuitivo. Entonces, ahora que una amplia cantidad de estudiantes
dijeron 2, que es DFS. Vamos a ver un ejemplito. Por ejemplo, ¿cómo funcionaría esto? Mati cae en la sala B de repente y entonces va a visitar un adyacente, ¿no? Que podría ser la E o la A, va a visitar la A. Entonces se agrega a visitados. Desde la A podría visitar la G o la D. Por ejemplo, la G. Y ahora que está en la G, puede visitar la E. Visita la E. Ahora que está en la E, no tiene más adyacentes a visitar que no estén visitadas. Entonces va a volver por donde vino, que vino por la G, que tampoco encuentra adyacentes que no estén visitadas, va a volver por donde vino, que vino por la A, y desde la A va a buscar nuevas adyacentes a visitar, en este caso la D, va a visitar la D, y desde la D va a buscar un adyacente como la F la C la H. Entonces va a visitar Baguette de Fuchu. Baguette de Fuchu. Ok. Y momento cultural. La. Fin momento cultural. ¿Hay que implementar DFS? Sí. Gracias. Jejeje. Bueno, ¿y más cosas? Sí. A ver, ahí está. Mirá. Bueno, entonces descubrimos que esto era DFS, así que... ¿Pero por qué frena H? Porque visitó todo el museo, digamos. Ah, bueno, sí, obviamente, Bruno, dentro de una implementación de DFS, cuando visite la H, si vos no tuvieras algún if de corte de, bueno, if la cantidad de visitados es igual a la cantidad de salas en el museo, naturalmente el DFS común desde H no encontraría dónde visitar, volvería a C, desde C tampoco encontraría, volvería a F, desde F no encuentra, volvería a D, desde D no encuentra, volvería a A, desde A no encuentra, volvería a B, desde B no encuentra y ahí terminaría el algoritmo concretamente si no tuviera ninguna condición de corte. Así que sí, es una buena pregunta. Bien. Entonces, ¿cómo continuamos? Entonces, bueno, sí, si estuviéramos en el parcelito tendríamos que agarrar, implementar DFS, que bueno, ya lo vieron con Martín, pero una función DFS que recibe un grafo, los visitados y un vértice particular por el cual arrancar, marcaríamos como visitado ese vértice en true, le diríamos, che, bueno, Mati, andá, disfruta esta sala, mirate los cuadros o lo que te guste, y luego, para todos los vértices que están adyacentes a este vértice en el que Mati está visitando, si no fueron visitados, los vamos a visitar con una llamada a la función recursiva. ¿Sí? ¿Será esto todo lo necesario para resolver este parcelito? Este ejercicio de parcelito. Falta el orden. Bien. El orden está muy pulcro. ¿En qué orden visita las cosas? Bueno, las visita en el orden del DFS. En este caso sería BAGEDFCH. Estoy haciendo tiempo nomás. Ahora sí preguntan algo más. Y si hay una sala cerrada que no tenga entrada, me gusta mucho la pregunta, ¿sí? ¿Qué pasa si el museo no es conexo? Bueno, la pregunta es, si a la sala no se puede llegar, ¿la sala existe? ¿No? Porque si tenemos un museo con una Tal vez sala... depende de la entrada, ves algunas salas y si entraste por la otra, listo, ya está, no la podés ver. Eso suele suceder. También, si un museo en realidad son dos museos, pero por alguna razón comparten administración y necesitan llamarse igual, te van a decir, bueno, esta es la sede 1 del museo y tenés la sede 2 del museo. Pero bueno, forma de llegar tendrías que salir a la calle y, no sé, cruzar la calle o lo que sea, o cruzar toda la ciudad, o subirte a un avión y llegar a la otra sede. ¿Sí? Pero me gusta la pregunta porque es lo que continuaba
con el ejercicio, más bien con la presentación. El ejercicio termina acá y si te dicen, bueno, hay una sala a la que no se puede llegar, podemos filosofar sobre si esa sala existe siquiera. Pero sí es importante, en el caso general de DFS para cualquier tipo de grafo, que tengamos la forma de DFS generalizada donde vos recibís ese grafo, te armás un set con los visitados y por cada vértice en ese grafo, si todavía no está visitado, llamas a DFS, ¿sí? ¿Qué lo va a pasar normalmente? Que el primer llamado a DFS te va a visitar toda la componente conexa en la cual está ese vértice en particular. Y dado que obtenés todos los vértices en este for, si en algún momento hay otra componente conexa en el grafo, esa componente conexa y ese vértice en particular no va a estar marcado como visitado, entonces vas a llamar a DFS con ese vértice que te va a permitir descubrir esa otra componente conexa. Y así para todas las componentes conexas que tenga el grafo. ¿Sí? La sala oculta. Si Mati no fue pisado, cambiar de museo. Ok, omitan eso. Sí, entonces, en este ejercicio en particular no se requería hacer un DFS generalizado, ya que podemos asumir que el museo es conexo, porque si no, ¿cómo hace Mati para teletransportarse a la sala oculta, que le llaman? Pero en general sí es muy importante que vean si su ejercicio en particular admite un grafo que no es conexo y en ese caso cómo manejan eso con la versión generalizada, ya sea de DFS o BFS. Por ejemplo, en el caso anterior de un grafo bipartito, si ustedes se fijan si es bipartita una sola de las componentes conexas, les puede pasar que la otra componente conexa no sea bipartita, ¿sí? Entonces ahí el ejercicio va a empezar a restar puntos, ¿no? Porque eh, que el grafo sea no conexo es una posibilidad en casos generales, con lo cual, si a vos te preguntan, si este grafo es bipartito o no, bueno, esta componente es bipartita, pero esta otra componente no es bipartita. Entonces, el grafo en su totalidad no es bipartito. ¿Sí? ¿Quién quiere decir el orden de DFS? Ya que estamos acá, faltaba el orden nomás. El orden de DFS o BFS, ¿no? Obviamente podemos asumir que Mati disfruta esta sala es O de 1, porque nada, no es algo que nos interese en lo que es eh, el tratamiento de este algoritmo en particular. Entonces nadie sabe cuánto tarda DFS. ¿Qué tema es? Ahí va. Tomás dice, si Mati disfruta esta sala no es mayor al orden debería ser O de B más C. Correcto, ¿sí? En el for generalizado estamos recorriendo todos los vértices, ¿sí? Y en las llamadas recursivas de DFS, la cantidad de llamadas recursivas que podemos llegar a hacer es igual a la cantidad de aristas. Entonces, por eso el orden es O de B más C. ¿Ok? ¿Preguntas sobre el ejercicio? Si no, pueden decir, bueno, ya está, esta materia es muy fácil, mirá lo que fue un ejercicio parcialito que tomaron. Ojalá Mati se vaya de viaje todos los años, todos los cuatrimestres. En este caso, no deberíamos implementar la función de Mati disfruta, ¿no? No, vamos a dejar que Mati disfrute por su cuenta. En el sentido de esa función estar implementada por el dueño de la sala del museo que dice, oh, sí, mira, qué interesante. Mira, Mati, y te pasa el audio por los auriculares en diferentes idiomas para que puedas saber cómo disfrutar la sala. Porque si no te dicen cómo disfrutar una obra, no se entiende nada porque son todos grabados. ¿Podemos justificar en un parcial que un recorrido de FS o de B más C por definición? No, expliquen un poco.
¿Por qué DFS o DB más C? ¿Sí? Especialmente si te explicitan la forma en la que está implementado el grafo. ¿Sí? Porque dependiendo de la implementación del grafo, puede variar lo que es el orden de DFS o BFS. ¿Sí? Eso lo podemos ver ahora en el ejercicio de final. Alan ya implementó el TDA, Mati. Ajá. No sufras ese, gracias. Ok, ¿cómo continuamos? Bien, vamos a dejar de este ejercicio, vamos a pasar al siguiente. Bueno, esperemos que ya estemos en la nueva página. Y tenemos un ejercicio de final, ¿sí? Tomado en algún final de algún año. Luego se dejó de tomar porque pasó a ser un ejercicio que está dando en clase, ¿sí? Y algunas, ¿cómo se dice? Eh, algunas aclaraciones, ¿no? Este ejercicio posiblemente podemos decir que para el día de hoy en la materia va a ser un ejercicio difícil, ¿sí? Estamos a mitad de cuatrimestre o un poquito más avanzados y todavía no hemos asentado del todo los conocimientos. Entonces, por ahí hoy este ejercicio se nos resulta difícil y a medida que pase la materia los conocimientos se van asentando, se van fortificando entre sí y con suerte para el final del cuatrimestre ya estos son el tipo de temas que ya van a manejar con mayor soltura y puedan decir, bueno, el final de esta materia eh, lo puedo aprobar en base a toda la práctica que ya he tenido durante el cuatrimestre, ¿sí? Obviamente van a tener que estudiar para el final. Eh, digamos, el final no es un cuco, no es un final que meta miedo, no es eh, como los finales de otras materias que sabes que son realmente complicados, pero sí, como todo, hay que estudiar. Y la práctica del todo el cuatrimestre les ayuda mucho a afianzar estos contenidos. Entonces, el ejercicio final dice implementar una función, ¿sí? Que reciba un grafo dirigido. Ok, entonces tenemos un grafo con flechitas, ¿sí? Que el vértice B tiene una flechita al vértice W y eso significa que B está conectada a W de forma dirigida, ¿sí? Y determine si ese grafo representa una lista simplemente enlazada, ¿no? Acá es donde empezamos a ver la característica del ejercicio final en el que de repente se mezclan los temas, ¿no? Como que otra vez se cruzaron los canales. Tenemos que un grafo, ¿sí? Este es un ejercicio de grafos, pero aparece por ahí una lista simplemente enlazada. Entonces, esto es un tema más bien de topología, ¿sí? De si este grafo que tenemos acá tiene forma de lista, ¿sí? Si este grafo que tenemos acá puede representar una lista simplemente enlazada, como si los nodos fueran los nodos de la lista y las aristas sean el puntero al prox, ¿sí? Ese nodo flechita prox. Indicar y justificar el orden del algoritmo si el grafo se encuentra implementado como matriz de adyacencia, ¿sí? Una matriz de adyacencia tiene los adyacentes en la matriz, ¿sí? Ok. Preguntas sobre enunciado, si no, vamos viendo algunas cosas. Por ejemplo, acá le puse 6 casos de posibles grafos que podríamos tener que catalogar si son una lista, si pueden representar una lista simplemente enlazada o no se pueden. Entonces, este es un grafo, acá arriba a la izquierda tenemos un grafo que no tiene nodos y no tiene vértices y no tiene aristas. ¿Puede este grafo
representar una lista simplemente enlazada? ¿Se escucha? ¿Puede un grafo vacío representar una lista simplemente enlazada? No saben que repito todo el enunciado. Se lo van a tener que bancar. Si no respondo. Ah, Sí, sí, mirá. están poniendo No, por el chat. está desgloriado a mí. Bueno, vamos a ver si Luna se comporta. Consulta primero. Ahora lo vamos a ver. El vacío sí, sí, sí. Ya Ezequiel, ya van 2 minutos que estamos diciendo que sí. Perfecto. Lista primera igual no. Y lista última igual también. Bien, correcto. ¿Sí? Tenemos un grafo con con un solo nodo, ¿sí? Esa es una lista con un nodo, con lo cual también se considera que es una lista enlazada, ¿sí? Donde el primero y el último son este nodo. Este sería el caso normalito, donde tenemos el primero que apunta al último. Eso también es un grafo que puede representar una lista simplemente enlazada. ¿Y qué tenemos acá? ¿Sí? Tenemos este nodo que apunta acá y apunta acá. ¿Sí? ¿Cuál es el problema? Un nodo en una lista enlazada, simplemente enlazada, no puede apuntar como próximo a otros dos nodos. Por lo tanto, este no puede ser una lista, ¿sí? Si tuviéramos esta lista, podemos decir, bueno, el primero es este nodo, pero ¿cuál es el segundo? ¿Cuál es el siguiente ese nodo? No sé, porque hay dos, ¿sí? Entonces esto no puede ser que sea una lista enlazada. Luego tenemos el caso del medio, ¿sí? Donde tenemos un nodo, vamos a suponer que es este, que es el primero, y apunta a este, que es el siguiente, pero este otro nodo también es el primero y apunta a este, que es el siguiente. No, no puede ser, ¿no? No podemos tener eh, dos nodos que sean el primer nodo de la lista, ¿sí? Y un nodo no puede ser apuntado dos veces en una lista, ¿sí? Entonces, este tampoco va a poder ser eh, un, una lista, ¿sí? Y tenemos este último caso, donde tenemos un ciclo, donde tenemos entonces este que apunta a este, y luego a este, y luego a este, ¿sí? Y tenemos acá un ciclo, con lo cual una lista no se vería así, ¿sí? El primero en una lista, nadie le apunta, ¿sí? El primero en una lista, no existe un nodo que tenga como próximo el primero en una lista. El primero saca el nodo que nadie le apunta, ¿sí? Y tampoco otra característica que no cumple este grafo es que ese último es ese nodo que luego no apunta a ninguno, ¿no? Porque apunta a null, ya no apunta a ningún otro nodo en la lista. Sí podría, no hablemos de listas circulares ni nada, pero, perdón, ¿es la matriz de adyacencia o matriz de incidencia? Matriz de adyacencia pide este ejercicio en particular. ¿Sí? Ok. No nos metemos con listas circulares ni nada por el estilo. Ok, gracias. Perfecto. Entonces, bien. Vimos. Bueno, tenemos un par de ejemplos más. Por ejemplo, este es un grafo no conexo en el cual tenemos dos nodos, ¿sí? Que no se conectan entre sí. ¿Puede este ser una lista enlazada? No, porque la lista, si tuviera dos nodos, uno de ellos debería apuntar al próximo. ¿Sí? En este caso tenemos algo parecido, ¿sí? De nuevo detectamos que hay un nodo que le apuntan dos veces, ¿sí? En una lista enlazada no puede pasar que un nodo
dos nodos consideren como próximo al mismo nodo. ¿Sí? Ahí se rompe. Y tenemos por acá otro ejemplo que no está bueno, ¿sí? Que tenemos que de repente el primero apunta al último y el último también apunta al primero. Eso no nos puede pasar, de nuevo, si hay un ciclo, es un problema. Y acá tenemos otro ejemplito feliz, en el cual tenemos que efectivamente es una lista enlazada, ¿no? Tenemos el primero apunta a su próximo, el próximo apunta a otro próximo, y ese resulta ser el último de la lista. Entonces, pregunta, ¿qué características están viendo que nos permitan discernir si un grafo en particular puede llegar a ser la representación de una lista o no? Bien, entonces leemos. Felipe dice, siempre hay E igual a B menos 1, ¿sí? Lo que yo interpreto es que la cantidad de aristas siempre es igual a la cantidad de vértices menos 1, ¿sí? Y eso es verdad, ¿no? Porque eh, cada, uf, vamos a dejarlo así, cada nodo apunta al siguiente, excepto el último que no apunta a nada, ¿no? Entonces, cada nodo necesita tener una flechita, excepto el último, que ese sería el menos 1, ¿sí? La cantidad de flechitas es la cantidad de nodos, todos los nodos necesitan tener una flechita, excepto el último, entonces menos 1, ¿sí? Tomás dice que un nodo no tiene que tener dos punteros a otro nodo, ¿sí? Eso es correcto. Una característica importante es que un nodo no puede apuntar a dos lugares, ¿sí? Y la contraria, que es que dos nodos diferentes no pueden apuntar al mismo nodo. Así que está por acá. Dos nodos diferentes no pueden apuntar al mismo nodo. Así que es como la análoga. Vos, Tomás menciona desde un nodo a dos punteros, y yo también digo desde dos nodos al mismo nodo tampoco se puede. ¿Sí? Entonces, Teo dice, siempre son dirigidos, ¿sí? Eso es una condición del ejercicio, y de grado 1, ¿sí? ¿Qué es el grado? Todos los vértices son apuntados solo por una arista. Correcto, Felipe, ahí mencionó lo que yo mencionaba. Teo, ¿qué significa grado? Te lo digo porque va por ahí, si no, no te diría, todos miren a Teo y ríanse. Solo tienen un conectado. ¿El grado no era cantidad de aristas entrantes o salientes? Bien, me das un gran momento para explicar entonces lo del grado. Tenemos, en un grafo no dirigido, ¿sí? Llamamos grado a la cantidad de aristas con la cual el nodo en particular está conectado, ¿no? Entonces, en un grafo con dos nodos que están conectados entre sí, con dos vértices que están conectados entre sí por una arista, el grado de cada uno de esos nodos sería igual a 1. ¿Ok? Ahora, en un grafo dirigido, es necesario distinguir entre el grado de entrada y el grado de salida. Entonces, el grado de entrada de un vértice va a ser la cantidad de aristas que entran a ese vértice, ¿sí? El grado de salida va a ser la cantidad de aristas que salen de un vértice. Entonces, tomando eso en cuenta, vamos a ver qué significa esto para nuestras listas. Por ejemplo, eh, bueno, esto está vacío, esto tiene un nodo. Sí, por ejemplo, este nodo tiene el grado de entrada 0 y grado de salida 0. Bueno, vamos a ver qué significa eso. Acá tenemos este nodo, ¿sí? El primero, tiene un grado de entrada 0, pero un grado de salida 1, que es esta flecha. Y este nodo tiene un grado de entrada 1 y grado de salida 0. ¿Sí? Ahora vamos a ver un poco los que fallan, ¿no? Los que fallan lo podemos ver a vista rápidamente con esta información. ¿Por qué están fallando? Tenemos este nodo en particular que tiene grado de salida 2. ¿Sí? Eso ya es un problema.
Esto del grado de entrada y el grado de salida nos está poniendo en palabras técnicas, entre comillas, esto de que habíamos visto que, eh, había mencionado creo que Felipe y Tomás, en principio que un nodo no puede apuntar a dos próximos, ¿sí? Eso se traduce en terminología de grafos, es el grado de salida de un nodo no puede ser 2 o más, ¿sí? El grado de salida de un nodo no puede superar 1, ¿sí? Y en este caso tenemos algo similar, pero a la inversa. El grado de entrada de este nodo es 2. Y el grado de entrada de un nodo, para que sea una lista enlazada, no puede ser mayor a 1. ¿Sí? Solamente un nodo puede apuntar a un nodo. ¿Sí? Entonces, lo que está fallando acá, y estamos detectando gracias a los grados de entrada y de salida, es que el grado de salida no puede ser mayor a 1, el grado de entrada no puede ser mayor a 1. ¿Sí? Ahí estamos. Bueno, mientras tanto tenemos este caso, ¿sí? En el que si se fijan, tenemos que este nodo tiene grado de salida 1, este nodo tiene grado de entrada 1 y grado de salida 1, este nodo tiene grado de entrada 1 y grado de salida 1, y este nodo tiene grado de entrada 1 y grado de salida 1. Entonces, en ninguno de los casos estamos detectando que tenga un grado de entrada o de salida mayor a 1, ¿sí? Pero, por ejemplo, como dice Felipe, no cumple con esa condición de la cantidad de aristas, ¿sí? Y otra condición que no cumple, ojo, pregunta Valentín. O sea que el grado de entrada de todos los nodos debe ser cero excepto el primero. No, ojo, el grado de entrada, pasa que el 0 y el 1 por ahí están cerca en tu teclado, pero el grado de entrada de todos los nodos debe ser 1, excepto 1, que es el primer nodo. ¿Sí? Si vamos acá, tenemos este caso, ¿sí? Se pueden fijar que el grado de entrada de este nodo es 1, el grado de entrada de este nodo es 1, y el grado de entrada de todos los nodos está siendo 1, excepto el primero, que es este. ¿Sí? Que es lo mismo que estamos diciendo, todos los nodos tienen que ser apuntados por algo, excepto el primero, que como es el primero, ahí arranca y nadie apunta el primero. De la misma manera, eh, el grado de salida de un nodo, de todos los nodos, tiene que ser 1, excepto el último, ¿sí? Un nodo en particular siempre tiene que apuntar a un próximo y por lo tanto tener grado de salida 1, y este tiene que apuntar al próximo, por lo tanto tener grado de salida 1, excepto el último, ¿sí? Que va a tener grado de salida 0. Entonces, para poner un poco en resumen, los grados de salida pueden ser solamente 0 y 1. Si es 2 o más, ya es un problema, ¿sí? Luego, todos los grados de entrada deberían ser 1, excepto 1, que es el primero. Y todos los grados de salida deberían ser 1, excepto el último, que tiene grado de salida 0. ¿Sí? Y ojo, Valentín, porque dijiste que la suma de la entrada y de salida debería ser 0, no siempre, ¿no? Técnicamente, si vos contás como que las entradas son positivas y las salidas son negativas, entonces todos los nodos intermedios van a tener suma 0, por decirlo así, pero ojo porque el primero y el último no van a tener esa cualidad, ¿sí? Pero para hacerlo más fácil vamos a hacer que todos los grados sean contados como positivos, ¿sí? En ese sentido, si contamos todos los grados como positivos, la suma de todos los grados para todos los nodos debería ser 2, excepto el primero que va a tener una suma de 1 y el último que va a tener una suma de 1. ¿Está bien? Bueno, sí, ahí está el detalle muy interesante que muchas veces se toman los grados de entrada como suma y los grados de salida como resta, pero es algo que va más allá del ejercicio. Bien. Entonces, ahora que tenemos más en claro cuáles son las condiciones que tenemos que detectar, ¿sí? Tenemos que detectar cuál es el grado de salida y de entrada de todos los vértices. Tenemos que detectar si hay alguno que sea mayor a 1. Si es mayor a 1, chao. Después tenemos que ver que exista un nodo que sea el primero, ¿no? El primero es ese que tiene grado de entrada 0. Y después encontrar que exista un nodo que sea el último, que es ese que tiene grado de salida 0. ¿Sí? Y además que haya un solo primero y haya un solo último, ¿no?
Porque, por ejemplo, en este caso, ¿sí? Este tiene grado de entrada 0 y grado de salida 0, entonces podría ser el primero y el último. Pero este también tiene grado de entrada 0 y grado de salida 0. Y no tiene sentido que hayan dos nodos que cumplan cualquiera de esas condiciones, grado de entrada 0 o grado de salida 0. ¿Sí? Bien. Entonces vamos a empezar viendo si podemos implementar una función que calcule los grados de entrada y de salida para un grafo en particular. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que primero que deberíamos hacer? Bueno, vamos a crearnos unos diccionarios que me digan, bueno, los grados de entrada los voy a guardar acá, los grados de salida los voy a guardar acá. ¿Sí? Y entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Para todos los vértices, vamos a ver, vamos a tomar en cuenta sus aristas entrantes y sus aristas salientes. ¿Sí? Necesitamos, para todos los vértices, ver cuáles son los adyacentes. Pregunta, ¿cómo se hace para obtener todas las aristas entrantes a un vértice? ¿Sí? Yo tengo un vértice en particular y digo, quiero saber, para un grafo, cualquier tipo de grafo, quiero saber cómo calcular o cómo encontrar todas las aristas que llegan a ese vértice. ¿Cómo lo harían? ¿Ok? Ahora vamos a ver acá. Por ejemplo, a este vértice le llegan estas aristas, ¿sí? Pero ¿cómo harían? Digamos, yo les digo, para este vértice, ¿cuántas aristas le llegan, no? Tendrían que ver, de recorrer a la inversa esta arista para ver cuáles son los vértices que son adyacentes a este, ¿sí? Se empieza a complicar. Para ver los que llegan a esta arista, yo tendría que ver todos los demás vértices y ver si hay una flecha de ese vértice al que me interesa, ¿sí? Entonces, cuando yo esté en este vértice, voy a poder saber si esta flecha existe hacia el vértice cuyo grado de entrada me interesa. Cuando esté en este vértice, voy a ver que no hay flecha hacia el vértice cuyo grado de entrada me interesa. Y cuando esté en este vértice, voy a ver que sí hay una flecha hacia el vértice cuyo grado de entrada me interesa. Entonces, Felipe dice, recorres todos los vértices y ves a dónde conectan sus aristas y si conectan a las que querés. Exactamente. ¿Sí? Tenés que obtener los vértices adyacentes al que querés saber. ¿Sí? Pero ojo, porque en general en los grafos dirigidos, si yo tengo los adyacentes a este vértice, me va a decir que no hay, porque está considerando aquellos que son apuntados por este vértice. Digamos, cuando vos ves los adyacentes de este vértice en un grafo dirigido, estás viendo principalmente su grado de salida. Para ver el grado de entrada tendrías que parar en este vértice y ver todos los adyacentes de este vértice. ¿Sí? Vamos a ver el otro ejemplo. ¿Sí? Por ejemplo, acá, cuando estés parado acá, vas a ver todos los adyacentes que son estos dos vértices. ¿Sí? Pues tomando en cuenta eso, para ese vértice, bueno, voy a obtener los adyacentes de este vértice. Y entonces, ahora sabiendo que esos adyacentes que voy a obtener son aquellos cuya flecha apunta desde vértice hacia el adyacente, sabemos dos cosas. Que el grado de salida de este vértice ahora está aumentado en 1. ¿Sí? Tenemos un grado de salida, una arista más que sale de este vértice. Y el grado de entrada del adyacente se puede aumentar en 1. ¿Sí? Este adyacente al que yo llegué desde vértice hacia adyacente, ahora tiene 1 más en su grado de entrada. ¿Sí? ¿Dudas con esto? A ver qué opinan del código que acabo de escribir. Todo bien. Y ver eso te vuelve O de B cuadrado. Bueno, veremos. Veremos, veremos. Veremos. Depende de la implementación, quizás. Ok. ¿Qué está mal acá? Bueno, lo voy a decir. Estamos
sumándole a grado de salida vértice 1 y guardándolo, pero nunca fue inicializado. Entonces, voy a agregar este cuadrito rojo que dice, bueno, vamos a hacer que para todos los vértices el grado de entrada y el grado de salida sea 0, si lo inicializamos, cosa de que mientras vamos recorriendo las diferentes vértices y sus adyacentes, podamos ir sumándole de a 1 a esos valores que ya estén inicializados en 0. ¿Sí? Entonces, acá es donde uno en la hoja tira una flecha y dice, me olvidé de inicializar, y pone acá, tuki, for, inicializo los valores. O un punto get se puede actualizar, por supuesto, ya es punto get en Python y listo. ¿Sí? Punto get, coma 0, ¿sí? Pero no quería ensuciar el código con tecnicismos que quizás son muy propios de Python, aunque otros lenguajes de programación también incorporan esa sintaxis. Bien, ahora que esto dejó de estar en rojo, ¿qué nos falta? ¿Sí? Perfecto, porque dice, Ezequiel, no metas cosas de Python, vamos a hacer un return de los dos elementos porque Python permite devolver tuplas. ¿Sí? Así que me meto eso de no usar Python por debajo de la garganta. ¿Sí? Bueno, tenemos que devolver el grado de entrada y el grado de salida. Nada, lo devolvemos así como una tupla. ¿Qué significa esto? Bueno, hay dos valores de retorno en una función. ¿La asociación se va a desintegrar? No, lo único que significa es que cuando llamo a esta función calcular grado de entrada y de salida, me va a devolver el grado de entrada por un lado y el grado de salida por otro lado. Y no nos metamos mucho con eso. Simplemente, nada. Es una función con dos valores de retorno que se leen después a la salida. Hay otra forma de hacerlo. No es muy importante. Bien. Tenemos esta función que se va a llamar, ¿tiene topología de lista este grafo? ¿Sí? Paso número 1, calcular todos los grados de entrada y todos los grados de salida. ¿Sí? ¿Cuáles son los siguientes pasos? Deberíamos fijarnos para todos los nodos, para todos los vértices, en qué quedaron sus grados de entrada y de salida, porque si veo que hay uno que tiene grado de salida 3, ya está, no es una lista esto. ¿No? Entonces, podemos ignorar eso. Esto podría estar de nuevo con un cuadrito como de... Esto lo agregamos después porque se me olvidó, pero bueno, déjenlo ahí. For vértice y grafo tener vértices, se fija. Si el grado de entrada de este vértice es mayor a 1 o el grado de salida de este vértice es mayor a 1, devuelvo false. ¿Sí? Ya está. Devuelvo false. ¿Por qué? Porque no puede pasar que el grado de entrada o grado de salida de un vértice sea mayor a 1. ¿Ok? ¿Qué más tenemos que hacer? Bueno, esto va a tener que ver con el primero y el último, ¿sí? Todos los nodos, todos los vértices van a tener grado de entrada 1 y van a tener grado de salida 1, excepto algunos vértices en particular que nos interesan porque son el primero y son el último, ¿sí? Entonces, si yo encuentro que el grado de... Esto por ahí se entiende mejor si vemos esta parte del código primero, ¿sí? Si el grado de entrada es 0 de un vértice, eso significaría que ese nodo es el primero. Entonces pongo hay primero en true. Y si el grado de salida de un vértice es 0, eso significa que ese nodo es el último. Entonces cometo un bug porque pongo también el primero en true. Ahí está. Nos va a seguir hasta la existencia. ¿Sí? Entonces, si encuentro ese vértice que es el primero, ¿sí? Aquel que tiene grado de entrada 0, voy a decir que hay primero es true. Y si encuentro ese vértice que tiene grado de salida en 0, voy a decir que hay segundo es true. ¿Qué pasa? Y acá está, ¿por qué me salté este código? Llamo puntero. Este código de la inicialización y estos ifs, ¿sí? Primero que nada, al principio del algoritmo no encontré ni el primero ni el último, así que le puse false a los dos. Sí, incluyendo al último, porque me gusta. Bien. Luego, si yo veo que ya encontré el primero y encuentro otro vértice cuyo grado de entrada es 0, significa que hay dos vértices
cuyo grado de entrada es 0. Y eso no debería poder pasar. Así que si yo caigo acá, donde ya encontré un primero y encuentro otro con grado de entrada 0, devuelvo false. Y lo mismo, si ya encontré un último y veo que otro vértice tiene grado de salida 0, devuelvo false. ¿Sí? En cualquier otro caso, si encuentro el primero que tiene grado de entrada 0, ese es el primero. Y si encuentro por primera vez un vértice que tiene grado de salida 0, digo que ese es el último. ¿Por qué me dejaron escribir segundo? ¿Eh? ¿Cómo se atreven? Voy a ver el chat, a ver si me bardean. Último es el segundo, ¿no? Muy bien. Puntos más a Tomás y Tomás. Que no se los confundan con Tomás. Perfecto. Bien. Sí, se mira el chat. Ok. Ok. ¿Qué tenemos que hacer al final de recorrer todos los vértices? Bueno, tenemos que devolver que... puntero. Ya vete, cartelito. Sí. ¿Cuándo va a tener topología de lista un grafo en particular? Cuando yo haya encontrado un primero y haya encontrado el último. ¿Sí? Este último return, sí vieron que siempre devuelvo false en los casos que rápidamente me doy cuenta de que el grafo no tiene topología de lista. Pero la última verificación se fija que haya un primero y haya un último. ¿Y por qué se fija eso? Porque, si se acuerdan, teníamos esta preciosidad que es el grafo horrible. Ahí está. Teníamos este grafo, que era un ciclo. En ese grafo no tendríamos problemas con los grados de ningún nodo en particular, pero este no tendría ni un primero ni un último. ¿Sí? Entonces, ese último return, hay primero y hay último, me permitiría detectar este grafo en particular, que como no tiene primero, no tiene último, no es un grafo que indique una topología de lista. ¿Sí? Vamos a ver el chat. Hay segundo de nuevo. Ustedes me están diciendo que escribí ahí segundo. Les desafío. No puede ser. Tío, joder. Carambolillas. Ah, bien. Atentos. Me gusta. Muy bien. Entonces, ¿qué nos queda? ¿Sí? Dije algo, en un momento di un salto de fe que digas, no, Ezequiel, ¿sabes qué? Vos estabas resolviendo el ejercicio y en un momento dijiste algo de lo cual yo no tenía idea, ¿sí? Por ejemplo, cuando dije, pero este es el grado de entrada y este es el grado de salida, ¿sí? Me pueden decir, Ezequiel, un punto en el que yo digo, me perdí, ¿sí? Desde ahí no me puedo recuperar y siento que fallaría en un ejercicio de este estilo, ¿sí? Me lo pueden preguntar, ¿sí? Pero mi objetivo durante el ejercicio fue no dar ninguno de este tipo de saltos, de decir, ¿sabes qué? Se me ocurrió la resolución y yo lo puedo hacer, y el que no se le haya ocurrido esta maravilla, genialidad, no va a poder resolver el ejercicio y va a pifiar en el final. ¿Sí? Entonces, si me quieren comentar si hubo en algún momento decir, che, yo venía siguiendo, pero en este punto fuiste muy rápido o no explicaste algo, lo que sea, me pueden avisar. En cualquier otro caso, espero cualquier tipo de consulta sobre el ejercicio. ¿Sí? Muchos dirán, qué bueno que lo explican en clase, así no me lo toman a mí, ¿no? Porque, fue re jodido. Eh, taratán. Ok. Lo último que me queda decir es que todo esto ni siquiera detecta todos eh, los grafos que no cumplen estas condiciones. Al principio parecía difícil, dice Francisco, pero quedó todo claro. Qué alegría, Francisco. Felipe dice se entendió también. Ok. Plot twist. Fíjense, este grafo no lo detecta
nuestro algoritmo. ¿Sí? ¿Qué haría nuestro algoritmo? Por ejemplo, vendría este vértice, le asigna todos los grados, qué sé yo. Bueno, primero le asigna todos los grados. Entonces, asigna todos los grados. ¿Es un problema que no sea conexo para la asignación de grados? No, porque al recorrer todos los vértices, nos aseguramos de ver todo el grafo. ¿Sí? Bruno, vos viste el futuro. ¿Qué dice acá? Bruno, cuando yo pasé la diapositiva, el tipo paró la imagen, la amplificó, le hizo zoom, la volvió a amplificar, le hizo enhancement y vio el grafo en particular. O bueno, fue a la página de la materia, accedió a estas diapositivas que están disponibles para todos y fue hacia la última diapositiva para tirar facha. No, muy buena observación, porque es exactamente lo que voy a mostrar ahora, ¿sí? Para calcular los grados de entrada y salida, esto no tiene mucho problema, ¿sí? Esto tiene grado de entrada 0, grado de salida 1, grado de entrada 1, grado de salida 1, grado de entrada 1, grado de salida 0. Este tiene grado de entrada 1, salida 1, entrada 1, salida 1, grado de entrada salida 1, ¿sí? Cumple todas las condiciones. Todos los vértices tienen grado de entrada 1, grado de salida 1, ¿sí? Excepto este, vamos puntero, este que es el primero y este que es el último, ¿sí? Entonces, se rompió nuestro algoritmo con el grafo que propuso Bruno y yo tuve que muy rápido dibujarlo acá en el PowerPoint y mostrarlo porque Bruno me tiraba la clase abajo. ¿Les ocurre alguna manera de decir, bueno, ya llegamos hasta acá, ¿sí? Hicimos todo, hicimos un montón de laburo para que Bruno o este grafo nos venga a decir, pero hiciste todo mal, ¿sí? No vas pensando, sepan que esto era ya a nivel pro, no fue algo que en el final, en este en particular, se haya penalizado, porque era difícil de darse cuenta este caso en particular. Así que, por ejemplo, si hacían hasta acá, ya se podían sacar un 10 igual. Y si veían lo que veía Bruno y además lo resolvían, por ahí se podían llegar a sacar un 11. Tampoco detecta vacíos S. Sí, porque... tenés razón, Felipe. Sí, acá falta... Este último return debería ser agregar en algún lado tenemos que poner if grafo está vacío, return true. Sí, acá arriba. Lo más fácil. ¿Tiene topología de lista el grafo? Sí, la cantidad de vértices es igual a 0, return true. ¿Sí? Claro, porque no entra al for y nunca encontraría el primero y el último. Así que Felipe tiene mucha razón. Faltaría de acá arriba. If el grafo no tiene elementos, no tiene vértices, return true. Ya está, es una lista vacía. Correcto. ¿Pero qué pasa con este? ¿Sí? Lo que pasa con este es que tenemos que, en vez de marcar como true o false el i primero, vamos a tener que guardar cuál es el nodo que encontramos como primer elemento, ¿sí? Vamos a tener que guardarnos este nodo como primer elemento, acá, i primero en vez de ser una variable booleana, va a ser una variable que apunta a vértices. Nos vamos a guardar ese vértice. Acá al final vamos a ver que return i primero distinto de null y i último, ¿sí? Porque ese primero tuvimos que haberlo encontrado, tiene que ser distinto de null. Y lo que vamos a hacer con ese nodo que encontramos como primero es hacer cualquier recorrido, como BFS o DFS, da lo mismo, y a través de ese recorrido, con los visitados, vamos a ver si la cantidad de visitados es igual a la cantidad de elementos del grafo, entonces el grafo es una lista y, en este caso, como es este caso, si la cantidad de elementos visitados a partir del primero no es igual a la totalidad del grafo, entonces no es una lista. ¿Sí? Que es lo mismo que decir si el grafo es conexo o no. Pero dada la topología tan particular que tenemos, cualquier recorrido que empiece por el primer vértice, que podemos detectarlo acá, acá es el vértice cuyo grado de entrada es 0, cualquier recorrido a partir de ese primer vértice nos debería dar como visitados todos los elementos de esa lista grafo. ¿Sí? Preguntas. ¿Qué hora es?
¡Ja! 20:30. Ezequiel abandonado la clase. ¿Qué dice acá? Salir. Salir de la llamada. Listo, muy bien la llamada. Se van todos. Pregunta Felipe. Otra implementación podría ser una tabla que guarda padre y otra que guarda hijo de cada vértice, ¿no? ¿Sabes lo que pasa, Felipe, con esa tabla? Tenés que asegurarte de no sobreescribir. Hay gente que ya se está yendo, no dije ni el orden. Eh, eh, una tabla que guarde padre y otra que guarda hijo de cada vértice, ¿no? Entonces, si se sobrescribe algún padre o algún hijo, entonces no puede andar. Si al querer algún padre, hijo o guardar ya pertenecían a esa lista y al final la cantidad de elementos de ambas tablas debe ser p-1. No es malo, ¿sí? De nuevo, nosotros veníamos pisteando campeones con esta implementación y luego de repente apareció un grafo que no funcionaba. Entonces, habría que mirar con mucha atención este algoritmo que propones y ver si anda o no. Lo que yo veo es que cuando guardas esto del padre y el hijo, es verdad que estás de alguna manera guardando los grados, ¿no? Entonces, en ese sentido, si podemos hacer la analogía entre un algoritmo y otro, es posible que funcione, ¿sí? Lo único que al final, cuando hagas ese último recorrido BFS, empezando por el primero, quizás quieras revisar que todos los padres e hijos que están guardados en las tablas coincidan con el recorrido que estás haciendo. Pero más allá de eso, no lo veo nada mal. Tomás dice, si no es conexo, ya no es lista y listo. Eso es cierto. Podrías llamar a una función al principio de todo que se fije si es conexo o no. O puedes hacer esto y después ver si es conexo. Es indistinto. Joaquín dice, un heap daría bien acá. No entiendo qué significa. Digamos, si tu grafo representa un árbol que a su vez representa un heap, no debería tener una representación de lista, ya que un heap es un árbol binario con dos hijos. Entonces, a la raíz, ya cuando tenga dos hijos de lado izquierdo y derecho, ya te va a dar false. Al toque, digamos. Ese nodo raíz ya te va a dar un grado de salida en 2. Con lo cual, daría bien en el sentido de que te devolvería false, porque no puede representar una lista. Respecto a la pregunta que hice antes, ¿un grafo vacío o con un solo elemento es bipartito? Sí. Digamos, la definición del grafo bipartito está dada por la no existencia de algo, ¿sí? Un grafo es bipartito si no existe un par de vértices que estén en el mismo grupo y a su vez que esos dos vértices que están en el mismo grupo tienen una arista entre sí. Entonces, al no existir todas esas cosas, es bipartito, ¿sí? Por definición, digamos. Si la definición es no existe tal cosa, entonces cumple la definición, porque no existe, por más que no hayan vértices o haya uno o dos. ¿Sí? Bueno, ¿cómo son las matrices de adyacencias? ¿Sí? La matriz de adyacencia es una matriz cuadrada que tiene en los lados todos los vértices, ¿sí? Entonces tiene, por ejemplo, tenemos un grafo con vértices ABCD, va a tener ABCD en las columnas, ABCD en las filas, ¿sí? Y el dato en cada elemento va a ser si, bueno, A con A va a ser 0 porque no hay una arista entre A y A. A con B va a ser 1 si hay una arista desde A hacia B. Y B con A va a ser 1 si hay una arista desde B hacia A. Entonces, ¿cuánto se tarda, por ejemplo, en obtener todos los adyacentes de un vértice en un grafo representado por matriz de adyacencia? Se tarda O de cantidad de vértices, ¿sí? ¿Por qué menciono eso? Porque cuando estamos calculando los grados de entrada, necesitamos encontrar vértices y obtener adyacentes, y eso nos va a dar todos los adyacentes, ¿sí? Y eso es O de B. O de B tardamos en obtener los adyacentes. Y eso se hace para cada vértice en el grafo. Entonces, si para cada vértice en el grafo, que la cantidad de vértices es O de B,
hacemos algo que es O de B y dentro de ese doble ciclo for tenemos operaciones O de 1, ya acá tenemos un fragmento que es O de B cuadrado. Entonces, para esta representación en particular, ya tenemos acá O de B cuadrado y se pueden fijar que esa es la cota máxima, por lo tanto, el orden total es O de B cuadrado. Ahora, si tuviéramos una implementación que no tarde O de B en obtener todos los adyacentes, por ejemplo, una lista de listas o un diccionario de diccionarios, esto sería más rápido, entonces tendríamos no O de B cuadrado, sino tendríamos otra cosa. ¿Sí? ¿Cómo sería? Hay que verlo así. Porque bueno, en el peor caso, es igual los adyacentes van a ser B adyacentes, por lo tanto, esto igual sería O de B cuadrado. Si no, sería O de B por O de E, que también es muy largo, sí. Tiene que ser. Lo importante es que no es O de B por E cuadrado, ya se va a las chapas. Bueno, dije el orden 2037. Toman, ¿sí? Porque yo estaba ahí 2030 diciendo, mirá, como campeones, llevamos 2030. No sé si desverié o algo. Y de repente terminé diciendo el orden 2037. Así que perdón por hacer la clase más larga de lo que debía hacer. Especialmente siendo que Fede me dio mucho tiempo. Así que evidentemente fue culpa mía. Pero bueno, les desafío a ir a la encuesta anónima y decir, Ezequiel dio el ejercicio muy lento y por eso nos fuimos muy tarde y yo no pude comer comida muy rica. No. Te banca. No, sí, o sea, obviamente trato el ejercicio de la mejor manera y en los mejores casos no deberíamos pasarnos de 8:30, pero perdón, y ojalá no sea lo más benéfico para todos. Bien. Bueno, como siempre, me quedo para dudas adicionales, pero parece que la clase terminó porque no hay dudas. Sí, me voy a mutear. Ahora que se muteaba antes de decir qué estaba diciendo. Me voy a mutear hasta que lleguen consultas. Y adiós. Una pregunta, Felipe. Dice, tengo una duda del parcial. Por lo general, en los parciales anteriores, cuando pedían funciones, nos basábamos en TEAs que ya habíamos implementado, pero en este caso no implementamos el grafo, así que, ¿cómo vamos a poder hacer? Bueno, de entrada, si, si tu solución al ejercicio va a ser, por ejemplo, return BFS o return función que me resuelve el ejercicio o return grafo y partito, ahí sabemos que estamos mal, ¿no? Si un ejercicio en particular pide algo
tan sencillo como BFS, por decir algo, vas a tener que ir a implementar el BFS. De hecho, yo creo que en general, para todos los ejercicios de grafos, no vas a poder asumir que estén hechas ni BFS ni DFS, ¿sí? Porque normalmente muchos ejercicios de grafos se van a resolver con BFS o DFS, pero va a depender si usas los visitados o en el bipartito le agregas el color, o para un ejercicio en particular necesitas los padres, o querés dictar ciclos, ¿no? Entonces, como tienen esas particularidades el BFS y DFS, ni siquiera podrías llegar a usar BFS y DFS, con lo cual quedarías con un cascarón muy sencillo, ¿no? El grafo, ver qué vértices tiene, un vértice que adyacentes tiene, y no mucho más, ¿no? Y es raro que en un ejercicio se pidan agregar vértices o quitar vértices, con lo cual, pero eso también lo tendrías, digamos. A menos que el ejercicio sea de la parte Alan del grafo, donde te pidan implementar una primitiva que agregue una arista o cosas así, agregar o borrar vértices y aristas, lo tendría disponible. Martín había dado estas operaciones. A ver. Agregar de sacar vértices, agregar de sacar aristas, ver si los vértices están unidos, ver si existe un vértice, obtener un vértice al azar, obtener todos los vértices, obtener los adyacentes a un vértice e iterar sobre todos los vértices sin uno en específico. Están perfectas. Sí, pues por algo Martín es el profesor a cargo, ¿no? Eh, cantidad de vértices. Y mira, por decir algo, obtenés todos los vértices que hay y le preguntas cuál es la cantidad, por ejemplo. Pero no creo que en ningún caso estemos corrigiendo un parcialito y digamos, che, no, acá, mira, en el grafo en ningún lado decía que te devolvía la cantidad, entonces no, ¿sí? Creo que Pregunto más que nada por el tema de la complejidad, ¿no? Porque obvio que puedo pedir todos y ahí contarlos, pero sería lineal. En cambio, sí, por general los TDAs le ponemos una primitiva de cantidad que es un poco constante, esas cosas, no sé, tipo, es bien. un ejemplo solo, ¿no? Pero más que nada para saber qué es lo que podemos y no. Creo que en ese caso puedes aclarar que considerás está hecho no de uno o lo que sea. Sería raro que vos dentro de un ciclo estés preguntando todo el tiempo la cantidad. En todo caso, preguntás una vez la cantidad y después lo usas en un ciclo, así como pasó en el TP1 con los join que se hacían cuadráticos. Entonces vos preguntás una sola vez la cantidad, por más que sea o de 1 o de n, ya la tenés guardada, si no va a cambiar, ya la tenés, y después dentro de tu ciclo usas esa variable cuyo acceso sí ya es o de 1 garantizado, ¿no? Sería raro que tengas una primitiva en particular de grafo que ya sea el grueso de tu orden, ¿no? Del tiempo, ¿no? Ya de por sí pedís la cantidad, sea O de 1, sea O de B, seguramente el resto de las cosas que hagas en el ejercicio ya sean O de B o más, con lo cual ya está, se equipara, ¿no? Siempre y cuando no lo hagas dentro de un ciclo, cosa que sería raro, de por sí es raro, o no sé, no he visto ejercicios donde tengas que preguntar la cantidad en todos los ciclos, pero de todas maneras eso te lo guardas en una variable y estás, ¿no? Ok, Para cualquier otro caso, o sea, manejar. pueden asumir que eh, las, las primitivas están lo mejor implementadas posible, pero sí algo que se va a evaluar es entender cuánto tarda un BFS, un DFS, preguntar cuántas vértices, preguntás cuáles son los adyacentes de un vértice, cuánto tardan todas esas operaciones en distintas implementaciones de grafos, ¿no? Matriz de incidencia, matriz de adyacencia, etcétera. Eso sí, es algo que tienen que saber, cosa de que dicen, bueno, acá tenés un ejercicio, por ahí se resuelve con BFS, vas a hacer el BFS con estas primitivas genéricas, pero tenés que saber cuánto tardan esas primitivas para la implementación particular que te proponen en ese ejercicio. Ok, genial. Entonces, listo, nos centramos en las complejidades Sí, de esa manera y nos manejamos con las operaciones, esas más o menos las que mandé ahí, ¿no? Entonces, sí, yo lo veo muy sólida esa lista. ok, genial. Listo, entonces gracias, ese. Y después, para avisarte nada Nada, más,
Seguís grabando, no sé si querían grabar esta parte o no. Pero... Sí, está a punto de dejar de grabar. Gracias. ok. Bueno, nos vemos.